La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. El punto en donde convergen los grupos de autoayuda. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo 4 y 5 les damos la más cordial bienvenida esta noche de 28 de febrero del año 2023. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y nos encontramos en la cabina de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Muchas gracias a todos por estarnos acompañando y obviamente les deseamos que estén pasando un excelente estado de salud en todos los sentidos, física, mental, emocional y por supuesto espiritualmente. Gracias por darse el tiempo, por darnos la oportunidad de llegar a este lugar en donde todos ustedes se encuentren en este momento. Tal vez ya están en sus casas, tal vez algunos aún están en el trabajo, tal vez están también en las inmediaciones del tránsito que hoy estuvo pesadísimo en algunos lugares, sobre todo del norte del Estado de México. Entonces esperamos que todos ya estén llegando o arribando a sus destinos, sobre todo tranquilos, con un estado de conciencia pleno y también obviamente en compañía de sus seres queridos o las personas que sean importantes para ustedes. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo les decía bienvenidos, gracias por estarnos acompañando esta noche y hoy estamos en la última transmisión del mes de febrero. Rapidísimo, algunos tenemos la percepción de que está transcurriendo rapidísimo este año y bueno, sobre todo que muchas cosas pues obviamente ya están caminando, sobre todo en el aspecto salud, parece que ya ahí la llevamos. Entonces bueno, pues esperamos que todos ustedes estén muy bien y les recuerdo que tenemos transmisiones en vivo los días martes, miércoles y los días viernes. Los martes en punto de las 9:30, 9:40 de la noche con un servidor como titular de la transmisión. Mañana nos acompañarán nuestros amigos Charlie y César en la transmisión de las 7 de la noche. Y el día viernes, mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. y un servidor estaremos alrededor de las 9:40 de la noche. En compañía de todos ustedes, también teniendo una transmisión más, si un poder superior así lo permite y así lo decide. Y también les recuerdo que tenemos el canal de YouTube que lleva por nombre también Radio Humanismo 4 y 5, y ahí están los programas que hemos hecho en vivo. Se queda la repetición, pero ya se queda en el canal de YouTube, sobre todo porque nos preguntan en algunas ocasiones que por qué ya no están los programas en el canal en la página de Radio Humanismo 4 y 5. Entonces, en cuanto se suben al canal de YouTube, ya no aparecen en la página. Entonces les recuerdo que tenemos el canal de YouTube y los invitamos a quien todavía no se suscriba, los invitamos a que lo hagan. Es una buena opción para estarle dando también una revisada a los temas que estudiamos junto con ustedes y también para que nos hagan favor de pasar la referencia del canal de YouTube. Algunas personas han tenido contacto precisamente con Radio Humanismo por medio de lo que son los programas que se quedan grabados en dicho canal, y también los invitamos a que le den un clic en la campanita para que les esté avisando cuando estemos teniendo un nuevo material ya en el canal. Entonces bueno, pues ahí está la invitación. Gracias a todos ustedes que se han suscrito al canal de YouTube, gracias también a los que están por hacerlo. Y gracias a todos ustedes por su preferencia, por acompañarnos en estas transmisiones que hacemos con todo gusto en compañía de cada uno de ustedes. Gracias por regalarnos parte de lo más preciado que tiene un ser humano, que es su tiempo. Y también les recordamos
que también estamos sesionando como Grupo Samadhi los días lunes, miércoles y jueves en punto de las 8:30 de la noche. Estamos sesionando de forma presencial y también por medio de lo que es la plataforma de Zoom. Entonces, si gustan acompañarnos, con todo gusto los esperamos en el grupo Samadhi, de cuarto y quinto paso, grupo de avance. Los invitamos para que nos acompañen y para que también tomen los cursos que constantemente estamos desarrollando aquí en la agrupación. Hay personas que no pueden tomar las juntas presenciales porque obviamente están muy lejos, entonces por eso tenemos también la opción de que nos acompañen por medio de la plataforma de Zoom. Es cuestión de que se acerquen a lo que son los números de contacto, ya sea de Radio Humanismo, de Charlie o de un servidor. Entonces, pues ahí está el dato para quien guste acompañarnos. Nos vamos a la experiencia de marzo, primeramente Dios. Nos vamos el viernes 17 de marzo. Va a ser 17, 18 y 19 de marzo. Y las inducciones o las juntas de preparación comienzan el próximo lunes. Recordándoles que el Grupo Samadhi está manejando un modelo de 5 juntas de preparación. Como les he comentado, muchos grupos siguen manejando un modelo de 7 juntas y bueno, pues es muy funcional cualquiera de los dos modelos. Sin embargo, el Grupo Samadhi está manejando un modelo de 5 sesiones de preparación y nos vamos el 17 de marzo para quien guste acompañarnos, ya sea para que las personas que gusten puedan hacer como se le conoce, la primera escritura, lo que es un inventario minucioso de la personalidad, de acuerdo a lo que es el cuarto y quinto paso del programa de recuperación de los 12 pasos, valga la redundancia, o para aquellas personas que quieran hacer algún seguimiento, como se les llama, a las siguientes escrituras, segunda escritura, tercera escritura, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación. También les recuerdo que en la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C se ofrecen los servicios de internamiento, lo que es el modelo residencial, en donde se trabaja lo que es el modelo mixto. Estamos trabajando obviamente con un enfoque profesional y también obviamente a la par de lo que es el modelo de los 12 pasos. Entonces, bueno, pues ahí están los avisos, ahí está la información. Esta noche estoy aquí transmitiendo solamente yo en la cabina. Charlie está teniendo algunos compromisos y también, bueno, Gilberti, que me está apoyando en algunas cosas. Ahorita está teniendo algunas cosas de aquí de la clínica y bueno, pues estaré yo en compañía de todos ustedes. Entonces, un poquito de tolerancia si de repente tengo que accesar un poquito a alguna de las funciones aquí de la computadora. Sin embargo, bueno, pues vamos a continuar con el tema. La sesión anterior estuvimos hablando de lo que es el ascetismo. Hoy vamos a tener la sesión final. Realmente vamos a darle dos sesiones a este tema. Muy interesante, por supuesto, que es una doctrina filosófica ancestral, que como lo mencionaba la sesión anterior, en nuestra transmisión anterior, hice algunas referencias sobre lo que es esta muy interesante, vuelvo a decirlo, figura filosófica, que es obviamente ancestral. Estamos hablando de que el ascetismo tiene más de 2700 años de antigüedad y que obviamente en muchas culturas y muchas figuras lo han practicado de una u otra manera, tal vez con nombres diferentes. Sin embargo, la base es la renuncia, y obviamente nosotros estamos dando nuestro punto de vista desde el enfoque de la renuncia en una perspectiva o desde una perspectiva de equilibrio, porque bueno, el ascetismo se tiene una referencia importante de que quien hace precisamente mella de esto es el Buda histórico, Siddhartha Gautama, así se le conoce como el Buda histórico, que es podríamos llamarle, o me permito llamarle, el líder espiritual de lo que es la doctrina y la filosofía indotibetana. Él hace 2700 años aproximadamente
renuncia a lo que es los bienes terrenos, por así llamarle. Él era un príncipe de un reino en aquella época de la historia de la humanidad en la India. Él era el heredero a un reino muy importante, un reino realmente muy poderoso, vuelvo a decirlo, en aquella etapa de la humanidad. Sin embargo, él crece en un seno en donde lo que se había pretendido por parte de las personas que estaban con él, en este caso sobre todo su padre, que él no tuviese contacto con aquellas cosas que implican un dolor psicológico, como se le llama ahora. Se le trataba de evitar cualquier contacto, por ejemplo, con lo que era la pérdida, o sea, lo que es el fenómeno de la muerte, la enfermedad, el envejecimiento, etcétera. Sin embargo, algunas referencias, algunos cronistas de la historia, lo que refieren es que en algún momento él hace contacto con estas condiciones naturales humanas, en algún momento hace o toma conciencia de que estas cosas existen, entonces algo se activa en él. Es una forma obviamente de traducir esta información de parte de un servidor. Él toma conciencia o hace contacto con estas condiciones de la naturaleza humana o la naturaleza de la vida, lo que es tanto el surgimiento como la finitud o el término de las cosas. Y entonces algo se activa en él, que es precisamente tener un conocimiento más consciente o más detallado de cómo es que opera, el ciclo de la vida. Y él decide salir precisamente de esa condición en la que había vivido hasta esa etapa de su vida, siendo él pues prácticamente un joven adulto, y decide salir del reino. Su padre trata de persuadirlo, obviamente diciéndole que bueno, todo lo que estaba al alcance de su mano, pues obviamente le pertenecía, o sea, él era el heredero al reino. Sin embargo, Siddhartha Gautama decide seguir su intuición, algunos le llamarían su instinto, y decide emprender esta búsqueda. Y él se encuentra con un grupo de personas, en este caso que manejaban una doctrina precisamente llamada el ascetismo. Él se encuentra con un grupo de seres humanos que se autodenominaban, perdón, los ascetas, precisamente. Eh, si de repente se me escucha la voz un poquito ronca aún, es porque todavía traigo un poquito de los estragos de los cambios de temperatura, sobre todo de la experiencia pasada. Entonces, bueno, pues me disculpo con ustedes. Eh, entonces, él se encuentra con los ascetas que practicaban una renuncia, pero aquí la cuestión es que ellos practicaban una condición de renuncia extrema. O sea, ellos renunciaban prácticamente a todo, como lo han hecho en otras instancias algunos seres humanos. Por ejemplo, también los lamas tibetanos, o en el caso del cristianismo, los monjes franciscanos. Y bueno, hay realmente muchas corrientes o muchas doctrinas espirituales, religiosas o filosóficas que se han apegado a este tipo de principios. Sin embargo, los ascetas lo practicaban de una forma, vuelvo a decirlo, extrema. Entonces hubo un momento, de acuerdo, vuelvo a decirlo, a la crónica que se hace de la vida de Siddhartha Gautama, que obviamente es sumamente vasta. Sin embargo, bueno, estamos tocando este punto de referencia en específico. La crónica lo que señala es que él estuvo en algún momento a punto de morir de inanición, estuvo a punto de morir de hambre, y obviamente con una desnutrición ya muy fuerte, y él está en algún momento meditando debajo de un árbol, y entonces los ascetas solamente podían alimentarse de aquello que caía del cielo. En ese momento, cuando él estaba meditando, trato de ser descriptivo, no precisamente generar un comentario desagradable. Sin embargo, es descriptivo meramente. Él está meditando debajo de un árbol, y en ese momento un ave arroja excremento y cae sobre su rostro, y entonces Siddhartha Gautama empieza a comerse el excremento del ave.
y en ese momento tiene uno de los estados comunes en él llamados estados de iluminación, lo que algunos cronistas dentro de lo que es la lengua muerta llamada el sánscrito le llamaban el samadhi, que es la luz clara de la mente. El grupo samadhi tiene ese nombre precisamente con referencia a ello, la búsqueda de la luz clara de la mente. Y entonces él tiene un samadhi en ese momento, o sea, tiene un despertar de conciencia, y entonces él traduce esta escena, esta vivencia en una condición de extremismo o polaridad, como le llamaría más adelante la psicología moderna a la conducta polarizada. Y entonces él parte de la base de que la respuesta no está en la polaridad, sino está realmente en la búsqueda del equilibrio. Entonces, obviamente, él parte en su propia doctrina cuando él precisamente desarrolla lo que es el budismo indotibetano, o sea que ya tiene una mezcla de ambas culturas o de ambas filosofías, y se desarrolla lo que es la doctrina del budismo indotibetano en lo que es la búsqueda del equilibrio. Mucha gente tiene la concepción de que, por ejemplo, la meditación es poner la mente en blanco. La mente en blanco es un cliché. La mente no puede operar en el vacío. La mente del ser humano no opera de esa forma. La mente del ser humano está operando constantemente a partir de lo que es la transmisión de información por medio de lo que son impulsos eléctricos o electroquímicos, y eso quien lo determina es el sistema nervioso autónomo. Es algo que nosotros no vamos a controlar. La meditación, la definición de meditación en japonés significa para y observa. En sánscrito, meditación significa el cultivo de poderosos inventarios mentales que nos llevan a conocer la naturaleza del surgimiento y cesación de las cosas. O sea, es una definición un poco más, un poco más amplia. Sin embargo, van enfocadas a lo mismo. Traducción libre. Meditación no es poner la mente en blanco. Meditación es aprender a pensar, si se me permite manifestarlo de esa forma. Meditación sería aprender a manejar mis procesos mentales. Y parte del manejo de los procesos mentales es la búsqueda del equilibrio. Muchas personas me han preguntado, ¿cómo puedo dejar de pensar? Mi respuesta es que eso no es posible. O sea, ni siquiera está dentro de lo que es la naturaleza, de lo que es la estructura y fisiología de mi sistema nervioso o del sistema nervioso de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos, por ejemplo, algo que se llama pensamiento lateral. Está enfocado sobre todo en lo que es el hemisferio derecho. Ustedes ahorita me están viendo al revés. Está en el hemisferio derecho, o se ubica por lo regular ahí, y tiene que ver con algo que se conoce como memorias mnésicas. Las memorias mnésicas tienen que ver con memorias emocionales y sensoriales. Y obviamente yo como ser humano estoy constantemente sometiéndome o estoy teniendo contacto constante con lo que son estímulos ambientales. O sea, eso es algo que yo no puedo determinar, como es ciertos sonidos, o sea, sonidos ambientales, determinados estímulos lumínicos o luminosos, incluso en cuestión de temperatura. Entonces, todo ello, obviamente algo que genera es una estimulación de tipo sensorial, o mis sentidos van a registrar esa información, y obviamente mi mente va a hacer una traducción de dichos estímulos o de todas estas condiciones sensoriales o que captan mis 5 sentidos. Algunos estamos convencidos de que existen más de 5 sentidos. Cuando se habla de 5 sentidos, como ustedes saben, es porque solamente estos 5 sentidos han podido ser comprobados por medio de lo que es el método científico. Sin embargo, algunos estamos convencidos de que existen algunos sentidos más allá, como por ejemplo lo que se conoce como la intuición. A pesar de que existen diferentes definiciones de la intuición que me convencen la mayoría de ellas de una u otra forma, como por ejemplo hay una definición de la intuición que da un
post-freudiano llamado Julian Rotter. Él dice que la intuición es porque tenemos conocimientos registrados de forma inconsciente, o sea, es un conocimiento adquirido que se encuentra registrado de forma inconsciente. Sin embargo, cuando se requiere de esa información, no hay ningún inconveniente en que salga a relucir, tal vez a modo de como opera el preconsciente. Sin embargo, también obviamente hay una definición transpersonal que dice que la intuición realmente está determinada por nuestras facultades de percepción extrasensorial. En este caso, es una percepción que se da a partir de nuestras facultades de registro y también de traducción de estímulos energéticos o de la energía que nos rodea, y la energía obviamente también de la que estamos conformados cada uno de nosotros. Entonces, sin embargo, yo no puedo tener un control sobre toda la estimulación que está a mi alrededor, toda la estimulación que está en el medio ambiente. Entonces, obviamente, toda estimulación me va a generar obviamente una condición de sensación. La sensación obviamente se va a convertir también en una emoción, y la emoción se puede convertir en un sentimiento. Pero para que se dé gran parte de este proceso tiene que pasar obviamente por mi corteza cerebral. Es más, hay algo que se llama circuito nervioso de las emociones, en donde mucha de la estimulación es captada por alguna parte de mi cuerpo. Por lo regular llega a lo que es la médula espinal, de la médula espinal sube al tallo cerebral, del tallo cerebral se va al tálamo, que es como un relevador de información, y esa información va a ser dirigida de manera automática hacia lo que es la corteza cerebral, que algunas personas le llaman la parte racional o la parte pensante del cerebro. Estamos hablando de que obviamente todo ese proceso se da a una velocidad impresionante. Una vez que el cerebro traduce esta información, regresa al tálamo, que vuelvo a decirlo, es un relevador de impulsos o de información. Del tálamo nuevamente se va al tallo cerebral, que está conectado con lo que se conoce como pares craneales, y que obviamente tiene una función sobre mis actividades, sobre todo rostrales, o de todo lo que es mi cabeza. Y nuevamente se va a la médula espinal, y de la médula espinal se distribuye por medio del sistema nervioso periférico hacia las diferentes partes de mi cuerpo, y llevo a cabo una acción. ¿Qué quiero decir con esto? Toda estimulación me va a generar una condición de procesamiento mental. Por lo tanto, yo no puedo dejar de pensar, a menos obviamente de que tuviera un cese en lo que es mi actividad cerebral. Mientras yo tengo una actividad cerebral, por ejemplo a nivel de corteza cerebral, que es la parte pensante, porque a veces algunas funciones de mi cerebro están vigentes, como por ejemplo lo que es el cerebro primitivo de reptil, algunas zonas límbicas del segundo cerebro, lo que se conoce como el segundo tercio del cerebro. Entonces puedo seguir teniendo una actividad organísmica. Sin embargo, a veces hay algo que se conoce como muerte cerebral, y en este caso se refiere a lo que es sobre todo la corteza cerebral. Ahí estaríamos hablando de que puede haber un cese de procesamiento cognitivo o un cese de mis pensamientos. Mientras mi cerebro pensante o mi corteza cerebral esté en funcionamiento, no puedo dejar de tener pensamientos. Ni siquiera en un estado de reposo, como se le conoce a lo que es el proceso del sueño. Durante el proceso del sueño, los seres humanos seguimos teniendo obviamente una actividad de nuestra corteza cerebral. Es más, a veces la actividad, o muy frecuentemente la actividad de mi corteza cerebral, es muy poderosa durante el estado del sueño. Porque en el estado del sueño, muchas veces lo que se conoce como barrera de represión primaria, o lo que es la zona en donde, me voy a permitir llamarle así, en donde habitan los mecanismos de defensa, en ese momento no está en funciones. Entonces, por eso de repente los sueños son sumamente lúcidos, y además los sueños son sumamente reveladores de cierta información. En otras palabras, a veces tenemos unos sueños que son sumamente diferentes a como comúnmente procesamos en un estado de conciencia, o en un estado de vigilia más bien, porque obviamente el inconsciente se revela de una manera sumamente puntual o sumamente burda incluso. Entonces aquí el punto es que yo no puedo dejar de pensar.
Y entonces hay quien dice, bueno, ¿cuál es el sentido? No se trata de dejar de pensar, se trata de que mis pensamientos se encuentren en una cierta condición de equilibrio. Pero para que yo pueda accesar a una condición de equilibrio, decía el antiguo filósofo de la Grecia primitiva, Pitágoras, decía que los seres humanos requerimos de un cierto nivel de ascetismo. ¿Qué quiere decir? Que el equilibrio también se lleva a cabo a nivel conductual. Por ejemplo, teniendo cierta medida o cierta templanza en aquellas cosas que rayan también en lo que es el acto de mi cotidianeidad. Por eso, cuando las personas que hemos hecho un trabajo de cuarto y quinto paso, lo llevamos a cabo, valga la expresión, por eso podemos accesar a ciertos niveles de conciencia. Hay muchas personas que de repente dicen, bueno, es por las horas de vigilia, es porque a lo mejor hay un proceso de sugestión colectiva. Ok, cada quien puede tener su propio punto de vista sobre las cosas. Sin embargo, también algo que es real es porque llevamos a cabo un acto de cierto nivel de renuncia. O sea, cuando llevamos a cabo un cierto nivel de renuncia, decía, vuelvo a decirlo, el sabio filósofo Pitágoras, podemos accesar a ciertos niveles de conciencia que en otros momentos sería muy complicado o incluso sería difícil concebir la posibilidad de hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo disminuyo lo que es, por ejemplo, mi estado de descanso común o como comúnmente lo hago, si incluso tengo cierta reserva en cuestión de la alimentación o del alimento que le doy a mi cuerpo, incluso de ciertas condiciones de descanso, entonces obviamente la conciencia se puede expandir. Es un fenómeno que se da dentro de lo que son las áreas de la naturaleza espiritual humana. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo o uno de los objetivos de esta charla que estamos teniendo? Precisamente entender que la base es el equilibrio, porque no se trata de castigar al cuerpo, se trata de tener cierta mesura con relación a lo que le estoy dando a mi cuerpo. No se trata de castigar o de violentar a la mente. Se trata de mantener a la mente en un estado de equilibrio y de cierta templanza. Por eso obviamente se llevan a cabo momentos y fenómenos de silencio, sobre todo de silencio interno. Cuando el ser humano renuncia por determinados momentos o durante determinados intervalos, incluso al contacto verbal, entonces obviamente se genera una condición de silencio interno. Por eso muchas personas desarrollan algo que se conoce como pereza activa, que es cuando las personas están haciendo o tratan de hacer todo el tiempo algo, están tratando de llevar una operatividad de forma recurrente, de forma constante. Y entonces, alguien dice, es que yo soy muy activo. A lo mejor algunas personas más bien han caído o llegan a caer en una condición de pereza activa, que es ocupo a mi mente o trato de mantener a mi mente ocupada en todo momento, tal vez para no hacer contacto o para no accesar en ciertas áreas o en ciertos lugares en donde tal vez para mí se daría algo revelador. Pero ¿cuál es el punto? Que si yo llevo a cabo un fenómeno de renuncia, porque hay algunas prácticas que se llevan a cabo de esa forma, por ejemplo, lo que es el cuarto paso. La misma literatura lo señala, cuando dice, algunas personas somos asiduas o aficionadas a buscar un momento de retiro en donde no estemos relacionados, traducción libre, con ciertos estímulos comunes. Y entonces obviamente si yo evito lo que es en ese momento el diálogo, si evito que mi mente o que mi diálogo interno esté siendo sumamente discursivo,
En algún momento puede darse un contacto entre el yo, lo que le llaman algunos el yo y el sí mismo. Y entonces obviamente puedo tener acceso a ciertas áreas de autoconocimiento que tal vez en algunos momentos no se daría de una manera tan ágil. Para eso es la renuncia. O sea, es la privación, pero desde una perspectiva de salud o propositiva de lo que es la estimulación cotidiana. Y entonces obviamente puedo tener acceso a ciertas áreas de autoconocimiento, vuelvo a decirlo, de una manera muy eficaz. Porque obviamente si yo estoy haciendo un inventario de mi vida, pero estoy constantemente teniendo contacto con ciertos estímulos, obviamente mi mente se vuelve selectiva. Y mi mente, obviamente, vuelvo a decirlo, va a seleccionar cierta información. Va a seleccionar la información que en ese momento no sea, me voy a permitir llamarle así, de riesgo. Y puedo entonces tener un control o un cierto control, puedo mantener un cierto control sobre lo que son mis procesos cognitivos. Pero ¿qué sucede cuando yo entro, vuelvo a decirlo, en un verdadero fenómeno de silencio interno? Muchas veces, en ese estado, mis mecanismos de defensa, como los de cualquier ser humano, son maravillosos y han tenido cierta información. Voy a permitirme llamarle a raya, porque podrían provocar un cierto nivel de colisión a nivel cognitivo y emocional. Sin embargo, en ese momento estoy teniendo el suficiente contacto y la suficiente autocontemplación idónea para hacerle frente a la información que mi mente me permita ver. Las personas que han hecho algún tipo de trabajo de interiorización profunda saben de qué estoy hablando. Cuando a veces los seres humanos nos preguntamos, ¿y esto de dónde salió? O sea, ¿esta información de dónde surgió? Se dice que el olvido es algo que no existe. Porque de repente hay personas que también he escuchado que dicen, es que esto yo ya lo había olvidado. No, el olvido no existe. Hay una película maravillosa que se llama Manos Milagrosas, que es la historia de un neurocirujano pediátrico. Más bien es el neurocirujano pediátrico, pues me permitiría yo llamarle más reconocido a nivel mundial. Él es el jefe de neurocirugía pediátrica del hospital John Hopkins, que es uno de los hospitales de más renombre a nivel mundial. Y cuando él, en esta cinta biográfica del doctor Benjamin Carlson, mejor conocido como Ben Carlson, un hombre con una, por lo menos de acuerdo a la crónica que se hace, con una humildad impresionante a nivel emocional, profesional y también espiritual, porque es un hombre sumamente creyente, a pesar de que es un hombre que sabe de ciencia de una manera impresionante, que es un fenómeno muy común que se da. Hay personas que se han dedicado de una manera muy profunda a la ciencia y muchos de ellos y muchas de ellas, porque son hombres y mujeres, tienen una inclinación espiritual sumamente pronunciada. Y entonces él está como residente en aquel entonces de lo que es la especialidad en neurología. Y uno de sus maestros, obviamente de los médicos en jefe ya en esta especialidad en el hospital John Hopkins, les hace la referencia de que cuando una persona está siendo sometida a una cirugía de corteza cerebral, como ustedes saben, las cirugías de corteza cerebral o de la parte pensante del cerebro se llevan a cabo sin anestesia. Me refiero a nivel de corteza cerebral. Obviamente para retirar la tapa craneana sí se tiene que anestesiar. Hay miles y miles de receptores de dolor en lo que es las estructuras óseas o lo que es el cráneo. Sin embargo, en lo que es la corteza cerebral como tal, no existen receptores, existen muchos tipos de receptores, pero células nerviosas receptoras de dolor no hay. Entonces, estas cirugías las hacen precisamente
con el paciente despierto, para que cuando están estimulando la corteza cerebral puedan observar cuáles son las reacciones del paciente. Y entonces este médico maestro de Ben Carson, les empieza a explicar que si a una persona que se le están estimulando ciertas zonas de la corteza cerebral durante una operación, sobre todo hay algunas técnicas de electroestimulación, si se estimulan ciertas zonas, como por ejemplo lo que son los lóbulos parietales, los lóbulos frontales, por supuesto, la persona puede empezar a citar palabra por palabra la página de un diario o de un libro que leyó 30 años atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que el olvido no existe. Todo aquello con lo que hemos tenido contacto, toda esa información con la que hemos tenido contacto a lo largo de nuestra vida, se encuentra en algún lugar de nuestro cerebro. Se encuentra en algún lugar guardada o resguardada, como se le quiera ver. Entonces, obviamente, mi cerebro, igual que el tuyo, igual que el de cualquier persona, de acuerdo a los estudiosos en la materia, el cerebro es un órgano tan sofisticado, algunos lo concebimos como la máxima expresión de la evolución, sobre todo la corteza cerebral del ser humano. El cerebro, solamente el cerebro, consume aproximadamente el 20% de toda la energía que consume nuestro cuerpo, solamente el cerebro. Si yo estoy constantemente con un diálogo interno discursivo, obviamente el consumo de energía va a ser brutal. A mí hay personas que me han dicho, ¿qué se requiere para tener acceso a ciertas áreas de la memoria o para recuperar ciertas memorias? Y una opinión personal, algo que se requiere es energía. Si no hay energía, es más, algunas personas estamos convencidos de que la clave de todo lo que existe en cuestión de movimiento se llama energía. O sea, la energía obviamente es la base del movimiento. Es más, emoción significa energía en movimiento. Entonces, obviamente, si yo estoy teniendo un gasto, porque en este caso a veces no es inversión, a veces es gasto o desgaste. Si yo estoy teniendo un desgaste energético en un diálogo interno discursivo, muy probablemente por eso no puedo tener a veces acceso a ciertas áreas de información sobre mi propia persona. ¿Qué sucede si yo practico ciertas áreas de templanza? Traducción de ascetismo, o practico el ascetismo de cierta manera. Entonces obviamente gran parte de mi energía se va a equilibrar, voy a conservar gran parte de mi energía. Hay quien dice, bueno, ¿cómo puedo llevar esto a cabo? Por medio de lo que es la autocontemplación, estados de silencio interno, meditación, oración, el rezo, el mantra, el yoga, el reiki. O sea, hay muchas fuentes que me llevan, o muchas estrategias que me pueden llevar a lo que es un estado de equilibrio interno. La psicología transpersonal obviamente se ha enfocado muchísimo en lo que es cómo yo como ser humano, cómo yo Alejandro, puedo tener obviamente un manejo mucho más equilibrado de mi propia energía. Decía mi padre, recuerdo una frase de mi padre, que me decía, te encanta quemar la pólvora en infiernitos. O sea, mi propia pólvora, se refería a mi energía. Traducción, yo lo entendí mejor como, a veces gasto mi energía en puras pendejadas, que además que no tengo muchas veces control sobre ello. Como por ejemplo, parte de lo que para mí me conviene manejar un ascetismo es renunciar a aquellas cosas que no tienen que ver conmigo. Por ejemplo, lo que piensen, sientan o decidan otras personas. La persona que esté enfocada en estar haciendo una observación neurótica de la vida de los demás es una persona que va a estar quemando, decía mi padre, su pólvora en infiernitos. O sea, va quemando su energía. El tratar de controlar aquello que no está en mis manos.
fenómenos ambientales, cómo opera muchas veces el medio ambiente o el entorno. Muchas personas dicen, yo voy a convencer a esta persona o a tales personas de que quienes están mal son ellos o ellas. Pregunta, ¿y eso qué beneficio te va a dar? Una forma de quemar la pólvora en infiernitos, como decía aquel hombre que fue mi padre, mi gran amigo, mi maestro de toda la vida. Una forma de quemar la pólvora en infiernitos es tratar de controlar aquello que no está en mis manos. Y muchas veces dándole una relevancia a lo que es mi egocentrismo, mi egomanía o mi egolatría. Porque muchas de las cosas por las que yo he llegado a pelear en la vida es por soberbia. O sea, por tener una autoobservación de magnificencia. Dicen algunas personas, ¿qué es la soberbia? San Agustín de Hipona tenía una definición que a mí me gusta mucho de lo que es soberbia. Bueno, me gusta porque me convence. Él decía, la soberbia es tener un amor desmedido hacia uno mismo, incluso llegando al desprecio de Dios. Decía San Agustín de Hipona, la soberbia al ser humano lo hace creerse a unos centímetros por encima de los demás. Por el contrario, la humildad te puede propulsar o impulsar hasta el infinito. Y ahí me gusta mucho la definición que da el Dalai Lama, la máxima representación espiritual de lo que es la religión indotibetana, que dice, humildad es saber que todo lo puedo, pero que no puedo solo. Y además algo muy importante, humildad no es decir o soy el más malo o soy el más bueno. Humildad, desde la perspectiva que tenemos algunas personas, es hacer un reconocimiento real, puntual y lo más objetivo posible de lo que soy y también de lo que no soy. Porque hay quien a veces en la vida quiere figurar siendo el peor de los peores. A mí me resulta lamentable cómo algunas personas adoptan una popularidad, incluso en las redes sociales, y tienen miles o a veces millones de likes, de verdad, no exagero, pero despedazando su propia imagen, diciendo soy lo peor de lo peor, o sería una palabra muy soez, fui y soy esto y aquello, o sea, hombres y mujeres que creen que ante la autodegradación van a poder figurar en la vida. Sí, ante el morbo y lo que es la observación neurótica, claro que sí. Pero el equilibrio se basa en ok, yo toqué el fondo. ¿De qué manera y ante mi propio entendimiento he logrado salir de él? Es más, ¿qué he hecho para no permanecer en el fondo? Es lamentable cómo algunas personas tienen que hacer un destrozo de su propia imagen para adquirir un poco de popularidad, para adquirir un poco de reconocimiento social. El decir yo fui y soy de lo peor, eso se llama humildad falsa. O sea, si no pude figurar de una forma, tengo que figurar de otra. Y dice la literatura, ¿cuándo realmente me he permitido ser uno más entre los demás? ¿Cuándo me he permitido realmente el conciliar conmigo mismo, el generar una condición de autoconciliación, algunos le llamarían incluso de autoperdón, del dejar de juzgar despiadadamente, yo en mi caso lo digo así, al Alejandro de hace 25 años, que era un joven adulto que andaba extraviado, creyendo además que lo sabía todo. Pero si yo me observo desde una perspectiva morbosa y neurótica, me voy a despedazar. Pero eso se convierte en un circo, en algo que genera una visión morbosa de la historia de los seres humanos. ¿Qué sucede si hoy me observo desde una perspectiva de compasión, de comprensión,
Tal vez la perspectiva de las cosas sea diferente y entonces no necesite de tantos ansiolíticos para funcionar, ni de estar criticando despiadada y neuróticamente a los demás. Porque hay una frase que dice, a veces algunos son candil de la calle y oscuridad de su casa, pero no se refiere nada más a la familia, porque yo puedo estar observando neuróticamente a los demás. ¿Ya me fijé cómo está mi propia casa? O sea, ¿cómo está mi casa? Decía el doctor Sigmund Freud, el ser humano no es dueño de la mansión que habita. Él se refería obviamente a la mente. A veces creo que me conozco, a veces creo que sé cómo opero, y a veces, dirían por ahí la frase, me llevo un palmo de narices, ¿no? Cuando me doy cuenta de que en realidad no ha sido así. Cuando me doy cuenta de que en realidad creo que me conozco, pero en realidad me falta mucho autoconocimiento en algunas áreas. Sin embargo, si enfoco cada vez más la energía en primera persona, es muy probable que ese fenómeno se dé. O sea, el fenómeno de un poquito más de autoconocimiento. ¿Qué quiere decir? La renuncia no nada más se lleva a cabo dejando de beber. La renuncia no nada más se lleva a cabo dejando de comer en exceso. La renuncia también se lleva a cabo dejando de chingar al prójimo. ¿Sí? Porque hay quien le encanta pelearse con medio mundo. Hay a quien le encanta estar aventando madrazos en las redes sociales. Cuidado, porque además cuando aviento un madrazo alguien me lo puede regresar. El problema es que hay quien no se aguanta. A mí hay quien me dice, creo que nunca he visto que alguien te aviente un madrazo en las redes sociales. Pues a lo mejor es porque no me la paso chingando al prójimo. Trato de no hacerlo. Hago un esfuerzo consciente por no hacerlo. Y si alguien decide vivir como quiera, bueno, pues eso es una decisión. Pero si yo me estoy fijando todo el tiempo en los demás, descuido lo que es mi propia casa. Y vuelvo a decirlo, no me refiero precisamente a lo que es una condición tangible de una propiedad, que no deja de ser algo importante. Me refiero cómo está, cómo está la relación en mi propia casa, en mi mente, con mis emociones, con mi vida espiritual. Porque de repente hay quien dice, es que yo ya sé cómo opera la vida. Si de verdad tengo un poquito de noción sobre cómo opera la vida, a lo mejor dejo de tomarme tan en serio. O sea, me refiero desde una perspectiva de soberbia. A lo mejor daría como consecuencia que me lleve un poco mejor con mis congéneres, ¿no? Porque quien dice, es que se trata de vivir feliz, pues comunícaselo a tu cara, cabrón, porque no se ha enterado. Una característica que tiene lo que es el autoconocimiento, lo que es un poquito de equilibrio, es que también aprendo a reírme incluso de mí mismo. Porque a veces cuando hago una recapitulación, yo me llego a decir, sí, así te ves, güey. O sea, así te pusiste. Y entonces si no lo veo desde una perspectiva de autodestrucción, entonces puedo verlo como una proposición de autoaprendizaje. Y eso también es una forma de equilibrio. No se trata de perfección, se trata de aceptación, se trata de autoconocimiento. Es un punto de vista de un servidor. Voy a mandar saludos, bueno, les mando un saludo a todos, gracias por estarse conectando con nosotros esta noche. Pero voy a mandar saludos también a nuestros amigos que nos pusieron un mensajito aquí en el chat de la página. A mi amiga Noemí Ruth Espinosa Montiles, saludos, un gusto escucharlos desde casita con sus conocimientos. Gracias. Gracias, Noemí. Ella es nuestra amiga y compañera del grupo Samadhi. Te mandamos un abrazo con todo cariño, Noemí. Gracias por estarnos acompañando esta noche. Le mando también un saludo a mi querida amiga Elizabeth Martínez, mejor conocida como Eli de Magú. Gracias, Eli, por estarnos acompañando. Sabes que te quiero mucho y que le mando un abrazo y un saludo afectuoso a toda la familia allá en Magú. Dice, hola Ale, bonita noche para todos, apapachos, te quiero mil. Gracias, Eli, igualmente. Pati Camacho Alvarado dice, buenas noches, gracias por compartir. Gracias a ti, Pati, qué bueno que nos acompañas como cada transmisión. Monse Bulma Barrón nos dice, hola, buenas noches, un gusto de escucharlos, gracias y mil bendiciones. Gracias, Monse, igualmente bendiciones para todos ustedes.
Raimundo Cortés nos dice buenas noches, Alex, y a todos en cabina, gracias por compartir tus conocimientos. Gracias, Ray, saludos a toda la familia allá en casa. Gios Haxan dice saludos desde Grupo Nueva Vida. Gracias, saludos para el Grupo Nueva Vida. Buenas noches a todos y que la estén pasando muy bien en su grupo y en sus juntas. Dice Joana Sandoval, hola, buenas noches, gracias a ti, Joana, como siempre, por acompañarnos. Maritza Sánchez González dice, buenas noches, padrino Alex, buen regreso a casa, gracias Maritza, saludos a la familia. Coco Arreguín dice, muy buenas noches para todos, aquí estamos, agradezco mucho su compartimiento, Dios les bendice, gracias Coco, como siempre, gracias a todos ustedes por acompañarnos también. Nuestro amigo Pepe de Oklahoma, José M. Díaz, dice, hola, buenas noches, padrino, muchas gracias por compartir, saludos a todos, gracias Pepe, saludos a tu esposa Elena, gracias por acompañarnos, saludos a todos allá en casa en Oklahoma. Adik Jiménez dice, excelente tema, Ale, muchos saludos y bendiciones a todos, gracias Cristal, saludos a la familia también, un abrazo. Dice mi madre, la señora Emma Marta Alzate Copca, que va terminando su clase. Qué bueno, mamá, gracias por conectarte, sabes que te amo con toda mi alma, te mando un beso y un abrazo, gracias por estarnos acompañando. Mari Barmón dice, buenas noches, maestro Alejandro, que Dios lo bendiga siempre, gracias Mari, igualmente bendiciones y mucho agradecimiento para ti. Alicia Espinosa, nuestra querida amiga y compañera del grupo Samadhi, dice, buenas noches, Ale, gracias por compartir. Gracias, Alicia. Saludos también para Raúl, tu esposo, para la familia en general, gracias por acompañarnos. Claudia García Morales dice, excelente noche, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, Claudia, gracias a ti por la compañía. Nuestro querido amigo el Peters, amigo y compañero del Samadhi, dice, buenas noches, Alex, y a todos en camino, un gusto escucharlos de parte del Peters, gracias, y saludos a toda la familia, mi querido Peters. Piruris Ramírez dice, saludos mi carnal desde Nesa, gracias mi querido Pío, gracias por acompañarnos, saludos a ti y a toda la familia. Mi padrinazo José Arturo Calderón Fernández, un fuerte abrazo padrinazo, cordial saludo para toda la comunidad, gracias, igualmente saludos para todos ustedes, un abrazo mi querido padrino José Arturo Calderón Fernández y familia hasta León, Guanajuato. Dice nuestra querida amiga Pati Nieto, dice, saludos profe, yo en tareas y escuchando, se me movió el chat, dice, por tu valioso tiempo, y escuchando, gracias por tu valioso tiempo y la manera en que transmites tu sabiduría, linda noche. Gracias Chaparrita, ella es nuestra amiga y compañera del grupo Samadhi también, y actualmente mi alumna Pati Nieto. Gracias Pati, un abrazo y un agradecimiento por la compañía. Dice nuestra querida amiga también, Florecita Becerril, gracias, buenas noches, nuestra amiga y compañera del Samadhi, Florecita Becerril, gracias Flor, igualmente un abrazo para ti. Mi querido amigo Alejandro Cedeño Jiménez, también compañero del grupo Samadhi, dice, saludos a todos, buenas noches, ya veré su compartimiento como repetición, les mando un fuerte abrazo, tocayo, y mis mejores deseos, buen regreso a casa, gracias mi querido tocayo, y que pases una excelente noche. Y mi querida amiga Angelina Angie López, saludos padrino Alex, gracias Angelina, igualmente saludos para ti y para toda la familia. Y bueno, pues ese es nuestro punto de vista sobre lo que es el ascetismo, y la próxima semana continuaremos con un tema nuevo y bueno, pues esperando que todos ustedes pasen una excelente noche. Saludos de toda la comunidad, de todo el equipo de Radio Humanismo. Y aquí anda ya mi querido amigo Gilberti, que me está acompañando aquí unos minutos en la transmisión. Saluda Gilberti. Hola a todos, tengan una excelente noche y que Dios los bendiga. Gracias Gilberti, parte del staff de aquí de la clínica. Y bueno, pues mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate, a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo. Gracias como siempre por su compañía, que pasen una excelente noche y primeramente Dios, nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego y gracias, bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.